buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Saludo esta noche, después de una cobertura en Latinoamérica, en la CEPAL, María Elena Orantes. Raúl, qué gusto saludarte, con una disculpa a nuestro auditorio, pero incorporados muy contentos nuevamente en esta mesa de... Ana María Salazar. Te extrañamos. Amiga, qué bueno. Qué bueno que Francisco Garfias. Pues me uno al coro, te extrañamos. Querido Pancho. Bueno, y después de semanas de discusión de que fue la Cámara de Diputados enviada al Senado, 75 votos a favor y 50 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la ley del IVA, de la ley del IEPS, de la Ley Federal de Derechos, se expide una nueva ley del impuesto sobre la renta y se abrogan otras cosas. Francisco Garfias, ¿qué opinas de este ya final de lo que en término hacendario llegó en la Cámara de Senadores? Bueno, pues mira, de entrada reconozco que el país necesita una reforma fiscal, necesita recaudar más, pero tengo que hacer una observación. El horno no está para bollos, vamos, para ponerlo en términos muy coloquiales. Es una economía que está en contracción, es una economía que va, bueno, algunos ya están hablando hasta de recesión. De umbral de recesión, sí. Y subir los impuestos en esta coyuntura, pues parece un poco cuesta arriba, y creo que hay el riesgo de que resulte hasta contraproducente. No sé cuánta gente pudiera soportar el trancazo. Las empresas pues se van a prevenir y van a tratar un poco de, sobre todo, la industria maquiladora me preocupa mucho, que es la principal empleadora a lo largo de la frontera, porque graban las importaciones temporales, van a pagar el IVA que no pagaban. Es un trancazo fuerte, digan lo que digan, sí. Porque ayer daban ejemplos, que los precios y que quién sabe qué. Es un trancazo, sí. Punto. Sí, yo me uno... Ana María Salazar. Sí, yo me uno también a los comentarios de Pancho, y también quisiera agregar que lo que deberían de haber tratado de hacer con esta ley que urge al país no lo hicieron, que es tratar de hacer más grande la base gravable. No hay nada en esta ley, por más que nos traten de convencer, que vaya a incrementar en una forma importante las personas que estén pagando impuestos. O sea, tenemos una economía donde más del 60% de los trabajadores trabajan dentro de esta economía informal. No sería sorprendente que el año que entra esto podía incrementar, porque si uno se pone en los zapatos de los empresarios, más allá de que uno crea que todos debemos de pagar más impuestos, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que se debe de pagar más impuestos. El tema es cómo lo pagas y en qué momento lo estás pagando. Y no nos debería sorprender que los empresarios, las maquilas, la inversión extranjera, cuando vean que se incrementan los impuestos, en lugar de crear los incentivos para que vengan a invertir, van a decir, vamos a cancelar algunas inversiones. Y dos, podría haber, espero que me equivoque, un despido importante de personas, un recorte importante de personas en el siguiente mes, porque no le dieron tiempo a las empresas para adaptarse a esta realidad. María Elena. Pues Raúl, yo creo que esto se ve con preocupación. Coincido que en el tema de la frontera norte, pues no podemos hablar de una economía igual con el norte de este país hacia el sur de este país, claro, o la competencia con los Estados Unidos. Entonces, al hablar de la frontera sur, yo también veo con preocupación el tema de esta economía que ayuda mucho a los países centroamericanos cuando vienen, compran, sí, sobre todo en el estado de Chiapas. Y finalmente esta homologación lo que genera es que los que venían y compraban y tenían una economía que estaba dinámica y que ayudaba al comercio mínimo a vivir ante esta crisis y esta parálisis que también se vive, pues imagínate a lo que va a llegar. Entonces viene el desempleo, porque pues tú, empresario, comerciante que vendes cosas, ya no la vas a poder vender igual, y yo sí veo que hay una preocupación latente. Los empresarios realmente están preocupados, y si tú ves el sector productivo que ha industrializado y generado la pequeña empresa, también está preocupado. Y estuve en Nayarit y escuché también a los cañeros en Chiapas, hay preocupación en el tema también del sector productivo. El presidente Peña ha señalado que hay que conocer la historia para no repetirla y caer en errores. Lo cierto es que no hay un antecedente histórico de que se hayan aplicado impuestos o se hayan puesto reformas
tan constantes y tan importantes como la hacendaria. A esto lo refiero porque él también señaló que no trabaja su administración para las encuestas o para estar bien en la opinión, sino que su decisión es entrar con valor a mover a México y sentar las bases de lo que sea la plataforma de crecimiento que quizá no vemos porque no hay visos de esto por la concentración en el tema hacendario, lo que afectó y que fue eliminado en un momento dado de renta, de inmobiliario y colegiaturas. Sin embargo, para el sector empresarial, el tema de la preocupación, lo decía ayer Claudio X González, veremos cómo vienen las cosas, pero estaremos siempre con México. Esto da una idea de que si bien el secretario de Hacienda, el artífice de estas reformas, Luis Videgaray, celebra lo que ha pasado cuando quitan el IVA a estas tres cosas que mencionamos, cuando hay una serie de ajustes que considero yo tenían previstas para quitar, queda en una posición que no le favorece mucho políticamente como imagen y como un futuro próximo. No, definitivamente, en el debate de ayer Manuel Camacho se lo recordó claramente, dijo, acuérdense de lo que sucede cuando le suben al IVA del 10 al 15%, pues el PRI perdió primero en el DF las elecciones del 97, perdió por primera vez la mayoría en el Congreso y en el 2000 pierde la presidencia de la República. ¿Qué quiero decir con esto? Que si resulta que en lugar de tener crecimiento vamos a tener mayor desempleo, vamos a tener, en las urnas le va a salir muy caro al PRI y al gobierno la reforma que acaba de ser aprobada. Ahora, curiosamente, lo que sucedió, aprobada ¿con quién? Con los votos del PRD. Claro. Es decir, es una alianza que no se había dado pues durante hace mucho tiempo, y contra el PAN, que estaba en bloque, corderistas, maderistas y lo que tú quieras, josefinistas. Se salieron de la sesión, la reventaron y regresaron. O sea que gracias al PRI pudieron hacer lo que no había sucedido, es que el PAN se unieron al PAN en el Senado. Ahora, mira, más allá, estoy de acuerdo contigo, Raúl, en el sentido de que el presidente tiene que hacer decisiones difíciles, y muchas veces van a ser decisiones que electoralmente no sean lo mejor para su partido. Yo no le cuestiono eso, lo que yo le estoy cuestionando es que no es, yo creo que más allá de las encuestas, el problema es que la reforma está mal. No es una reforma, es una miscelánea. Si querían hacer una reforma, deberían de haberle puesto IVA a alimentos y medicinas, que tampoco en este momento era lo que... Eso hubiera sido más grave, ¿no? Pues sí, pero no es IVA y medicinas, no puedes hablar de reforma fiscal. Todavía, acuérdate que todavía no pasa el tema de, por la Cámara de Senadores, el tema del seguro de desempleo, que digamos es la parte sonriente de la pero aún así digo, cuando vemos lo que ha pasado alrededor del mundo, yo creo que en México merecemos tener un seguro de desempleo. Yo creo que, pero en el resto del mundo los seguros de desempleo, todos este tipo de iniciativas, a final de cuentas es lo que ha llevado a muchos de estos países a la debacle económica que están viviendo en Europa en este momento, porque crearon estos servicios, pero no venían necesariamente respaldados por la financiación. Estas reformas no están respaldadas. Además está muy acotada. Y están, está muy acotada, no es un seguro de desempleo universal. Pues es que si tú tienes el 60% de la población trabajando en la informalidad, este seguro de desempleo no los cubre. Y el riesgo de que crezca el año que entra esa informalidad está latente. Pero además yo creo que si querían finalmente mover a México, lograron moverlo con movimientos telúricos impresionantes, un terremoto. Sí, yo creo que una de las grandes omisiones efectivamente es esa de no poner suficientes incentivos para o incentivos o leyes que los obliguen a los informales a formalizarse, o a crear empleos. O sea, yo creo lo que no hicieron... O a que paguen todo. O a que paguen todos. Porque ese es el chiste. Lo que el subsecretario de Hacienda nos dijo es que el incentivo es que como van a tener acceso a estos seguros y que va a haber mejores servicios del ISSSTE, o sea, que la gente va a tener más incentivos de formalizarse. Para irse a formalizar. Eso fue el argumento. Ese es el argumento oficial. Pero finalmente el secretario de Hacienda se escucha
que él está en su tema, ¿no? O sea, no se ve la sensibilidad de apertura como para poder permitir que puedan haber otras opiniones, y eso también es un grave error y eso es un problema. Ahora, una de las cosas que tiene este paquete hacendario es que los sueldos de los maestros se centralizan. Sí. Sí, el Y gasto eso educativo anula se a centraliza. los gobernadores y anula a los delegados o los secretarios de sección a tener los acuerdos que hubo durante muchos años. O sea, aquí hay una parte muy importante que es transparencia en el gasto. Sí, pero esa es otra ley, es la ley de coordinación No, fiscal. yo digo ¿Qué en es todo, bueno? ¿Pero en qué todo, digo? Eso en es todo, bueno. para no precisar si no está formando parte de lo mismo, vamos a saber en qué se gastan los impuestos. Un sentir de la gente, me lo preguntan en el noticiario, todos los días, en el noticiero de radio, si los impuestos también se van a reflejar en mejores calles, alumbrado, seguridad, carreteras, servicios. Bueno, eso la Hombre, gente lo vería bien, claro. Sí, claro. pero si estamos en la capital de la República, tomemos en cuenta que dentro de la capital del país hay otros problemas también muy graves. Ya hoy marchan, lo hicieron en la mañana, todos los restauranteros, lo hago muy brevemente el comentario, y todos los afectados del plantón de la gente. Cierro el comentario. Volviendo a lo de Hacienda, ¿cuántos meses consideran ustedes, de acuerdo a lo que dice el secretario de Hacienda o Mejmacher, el subsecretario, que tenga esto un movimiento a favor? Es decir, a favor de una creación de empleos, de una respuesta de los empresarios, tomando en consideración que esto entra el 1 de enero del año 2020. Es que Pues de Pancho, entrada, perdón. pensaron que no se daría pronto. Pues Yo sí. creo que estaba todavía la esperanza Pero a ver. de que el Senado calificaría distinto. No, de entrada, que hay que tomarlo en cuenta, es una reforma para el 2014. Ya, Hasta el Bueno, 1 pero de enero faltan del cuántos 2014. meses, Pancho. Por eso ya estamos sobre el 2014, pero empieza el 2014. De aquí a que rinda frutos, pues yo no sé en qué situación va a llegar el PRI al O 15. con qué mecanismos poder hacerlo. Bueno, Por eso es fue- una apuesta muy alta. Pusieron la Audaz. barra muy alta, muy audaz y muy arriesgada. Por Porque eso es- pusieron en la mesa más los intereses de partido que los intereses de representación de los electores. Algunos, Sí, hubo- algunos, A sí. ver, el tema de Ríos Peter, por ejemplo, que a mí me gustaría traerlo aquí en la... Ríos Peter, hay El que senador, explicarle a sí. la gente que es el senador del PRD, que en comisiones volteó la votación. Quedó De en Guerrero, comisión, además, que es quiere un ser senador de gobernador. Guerrero, él vota a favor de la reforma fiscal y pone la votación 10-9 con una abstención de otro partido disque de izquierda, que es el PT. Entonces queda 10-9 Orgullosamente de izquierda. y puede bajar el dictamen al Pleno. Ya en el Pleno la ventaja fue mucho mayor, pero si Ríos Peter hubiera votado en sentido inverso, pues simple y sencillamente no hubiéramos tenido dictamen sobre... Así de Su claro. voto fue Fundamental. Claro. ¿Qué dice él? Ya que lo juzgue el televidente. Él dice que antes que ser periodista, él es senador por Guerrero. Y que los senadores son representantes de las entidades Claro, federativas. claro. Y que su obligación es con los guerrerenses. Y que con el acuerdo que él tuvo con Hacienda, él logra proyectos financieros importantes a mediano y largo plazo para el Estado, entre ellos varias carreteras, algunas que van a beneficiar a la montaña de Guerrero, que es de las zonas más olvidadas paupérrimas por que hay décadas. en Bueno, el país. su premisa es correcta y además también su interés político, ¿no? De Pero poder gobernar le su fue tierra. como en feria, digo, hay que recordarse, oye feo, pero el Twitter que ofensivamente le mandó la hermana de Calderón diciendo Sí, sí. que en el Senado estaban pasando metamorfosis, que es un jaguar, porque así le dicen a Armando Ríos Peter, se había convertido en gato, ¿no? Sí. O sea, Eso está No, feo. eso es- No, eso es- Por eso es brillante políticamente lo que hizo el PAN, porque el PAN va a redituar esa decisión de los senadores. además fue en grupo. Fue en grupo de levantarse y salirse de la plenaria y decir nosotros no vamos a participar en este proceso, ni siquiera vamos a votar, nos vamos. Y fueron los que Entonces, más defendieron la homologación del IVA en las fronteras. que lo quitaran. Sí. Que lo Sí, quitaran. sí, sí. Entonces, vamos a ver, la apuesta también del PAN es una apuesta muy interesante. Josefina Vázquez Mota básicamente regresó en ese momento, a pesar de que para poder pelear eso y decir que yo regresé y que fui parte de este proceso en donde nosotros los panistas nos unimos para poder Qué bueno, porque tratar ya no de apareció detener nada. ella dice esta que fue un ley. retiro obligado y prudente.
y que nunca se fue del todo del PRI, y trae un tono, del PAN, y trae un tono beligerante que aguas, viene con todo. Viene posesionada, digamos, ella dice, llevó un curso de enfrentamiento. Sí me siento en el Pacto por México, pero con agenda. Sí, claro. O sea, trae... Bueno, para no que pase lo del PRD, ¿no? Que no saben ni cuál es la agenda finalmente. Sí, hay algo, Josefina Vázquez Mota, bueno, el PRD quiero dice, citar, bueno, ya y que es lo siguiente. En el caso del PAN, que también da la oportunidad, están las cosas de tal manera que Gustavo Madero, sin decir que quiere reelegirse, lo demuestra. Se va todo hasta el año que entra, se abre la elección... Para simpatizantes, porque si hubiese sido con militantes a ver, no gana. espera. No es para simpatizantes. Es para militantes. 250,000 aproximadamente. Pero sí lo abrió también para simpatizantes, para poder ganar. Ya no lo dejaron. La Asamblea decide que va a ser una elección solo de militantes. La figura del adherente, que es lo que tú llamas simpatizante, esa figura se suprimió. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Pero le intenta meter él al de 1,800,000 registrados que tenía el PAN, que muchos se habían registrado por el hueso. Para tener un puesto. Y porque gobernaban, además. Bajó a 400 y tantos mil. De eso se calcula que el universo de votantes que irán a votar 250,000. Concluyo. De un lado, Ernesto Cordero tiene un desgaste enorme y un enfrentamiento con Gustavo Madero que lo remueve de la coordinación y pone ahí a Preciado para quitarle primero la chequera y segundo demostrarle quién manda en el PAN. Hay corderistas y hay maderistas y aparece Josefina Vázquez Mota, que reaparece después de no una ausencia total del PAN, pero sí que dejó de estar. Y de declarar. La idea en este comentario tiene que ver con que Gustavo Madero tendrá que ver, porque todavía dice, yo todavía no lo decido, pero para Raúl Sánchez Carrillo, la conducta de Madero es que él quiere reelegirse. Sí, claro. No, bueno, eso es claro. Pero él dijo que era Greta Garbo. Se nos olvidó, ¿verdad? Que él dijo que era Greta Garbo, que Greta Garbo se supo retirar cuando había que retirarse. Entonces, Gustavo, ¿Greta o no? Te preguntamos aquí en la pero es evidente que no se va a retirar porque ahorita pues trae todas las canicas. Simple y sencillamente, ayer hablaba yo con un panista que no le puedo decir su nombre porque es un análisis que me hace. Aquí hay que explicar algo cuando uno omite el nombre. Es el respeto por la fuente y no es que a la audiencia... No, ya me lo pidió, no me vais a poner, pero yo pienso que si van por separado Cordero y Josefina, no le ganan a Madero. Mira, muy interesante. La única posibilidad es que pongan en dificultad a Madero es con que vaya uno de los dos con el apoyo del otro. Imagínate los dos ex candidatos que buscaban la presidencia, ex precandidatos a la presidencia del PAN. Está buenísimo. No, y además así se van a pelear. La actividad de Roberto Gil, que además estuvo tanto tiempo en la mesa y ahora sí está muy participativo, ¿no? Sí, está interesante. Que se fue del lado de Cordero. Decidió al final. Y es que no olvidemos que en el momento de las decisiones de precandidaturas, pues Cordero apuntaba como secretario de Hacienda ser el favorito del presidente entonces Felipe Calderón. Bueno, lo intentó Calderón. Y va Josefina Vázquez Mota y le dice, presidente, que sea suelo parejo. Y le dijo que sea suelo parejo. Pues sí. Y entonces gana Josefina la candidatura. Y ahí se crea para mí, ese es el inicio de la división. Sí, es correcto. Ahora, ya que nos metimos en el tema, irremediablemente tenemos que sacar esto a flote. El ingeniero Cárdenas, el regreso del ingeniero Cárdenas, sí, que ahora como posible presidente del PRD, vía un cambio estatutario, porque ahorita no se puede reelegir, porque los estatutos lo prohíben, pero parece que la idea hace ya su camino, y muchos perredistas que ya quieren sacar a los chuchos de ahí, lo están animando. Ahora, pero él tiene ciertas exigencias, también hay que recordarlo, que él está dispuesto a lanzarse, tiene que cambiar los estatutos, pero candidato único. O sea, que sería el candidato de la unidad. De ser el ingeniero. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, pero este tema vamos a regresar con él. Está usted en Contrastes 40, volvemos. La pausa es breve. Gracias. Estamos de regreso en Contrastes 40.
Este miércoles 30 de octubre saludamos con gusto a quienes nos ven en la fronteriza Ciudad Juárez a través del canal digital 11.2. La Ciudad de las Ideas nuevamente tendrá su edición del 7 al 9 de noviembre en la ciudad de Puebla. La Ciudad de las Ideas reúne intelectuales, artistas, activistas que buscan innovar. Un encuentro de mentes brillantes, una idea de Andrés Roemer a la que fortalece el propio Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y que el 7 y el 9, del 7 al 9 de noviembre, la sede nuevamente la ciudad de Puebla. Regresamos a los temas. El ingeniero Cárdenas va a ser la gran opción de poner orden y de unificar al PRD. Sí. Pienso que es el único. El PRD siempre ha necesitado algo así como del Tata. O sea, acuérdate, ellos caminaron muy bien cuando Cuauhtémoc estaba al frente, caminaron muy bien con Andrés Manuel López Obrador, cuando López Obrador era el tlatoani de ese partido, ¿cierto? Caminaron muy bien con Porfirio Muñoz Ledo, que se empieza a descomponerse cuando entra Rosario Robles, Jesús Ortega y tal, que no traen el consenso de las 13 tribus. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se dan hasta con la cubeta. ¿Sí? Sí. Bueno, ya ves, Andrés Manuel está creando su propio partido. Y claro, esta es una eso. variante Sí. que no existía y que es, no pueden ignorar los del PRD Claro. en esta elección que No, se viene. no hay manera. Y además los llamó al voto en contra de esta reforma y lo hizo explícito, o sea, los legisladores del PRD, del PT, de Movimiento Ciudadano, o sea, ahí sí se volvió nuevamente Pero el vean la líder, diferencia entre Andrés Manuel López Obrador, que le pide al PAN que se una en su carta al rechazo de la reforma energética. Pero lo único que lo único que está buscando es un poco exhibirlos, ¿no? O sea, él tiene muy claro que el PAN nunca se va a unir con él. Sí, pero era- al pero- ¿Y rechazo. Diego es una Fernández qué le Sí. contestó entonces? Acá el Y maestro... lo que dijo un distinguido panista, que fue candidato a la presidencia de la República, a mí me dijo, Que yo mira le diga el Raúl, nombre. nada más faltaba que con la pena que tengo por cómo está el PAN, mi partido, se una a otro perdedor. Qué bueno que dijo a otro porque reconoce que él también es Es perdedor. una manera de hacer un editorial ante una realidad buenísimo. que daría para mucho, ¿no? Dos perdedores. Aquí el tema es la congruencia, o sea, un poco cuando él hace ese llamado para que se une el PAN y el PRD, pues es la congruencia. Recuérdate, hay que recordar todas las alianzas que ha hecho el PAN y el PRD y que han ganado algunas de A ver, esas pero alianzas. espérame. Andrés Manuel los criticaba a morir. Entonces, uno, crea un problema en términos de su credibilidad. Y dos, ahora que Cuauhtémoc Cárdenas posiblemente podría ser el presidente del partido y a lo mejor podría debilitar este proceso en Morena, yo sí creo que se va a crear el partido, quiero hacer ese énfasis, pero podría debilitar ese proceso. Aquí lo que hay que ver va a ser el pleito por... evitar que se sigan yendo que los se sigan yendo. periodistas a O sea, Morena. aquí lo que hay que ver es qué va a pasar con la reforma energética y cómo Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas se van a pelear así abiertamente por ser el papá de una posible derrota de esta reforma constitucional. Yo creo que también Pero se han van a... unido en esta causa. Sí, y No, además, no, bueno, tú hablas- pero se tiene que dividir. Ana Se María, van tú a- hablabas se van de a- se van a- congruencia entre el PAN y O PRD incongruencia. que han hecho Incongruencias. alianzas. El PAN nunca ha estado a favor de la no nacionalización del petróleo, al contrario, No, era de los promotores y de los la que iniciativa hablaban. del PAN era la que promovía las concesiones. Claro. que es No, la cuando forma hablo de más congruencia abierta estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador, No, claro. que siempre, en ese sentido, Cuauhtémoc Cárdenas le gana. Porque Cuauhtémoc Cárdenas en general ha sido bastante Entre los- congruente en sus Además, lo te voy a que decir dice otra y lo cosa, que hace. Ana María, que creo que es muy importante en todo este análisis que estamos haciendo. El ingeniero ya no tiene agenda. Exacto. El ingeniero ya no un está extra- buscando sí. ser presidente de la República. Sí. Va, nomás No. faltaba, si el año que entra cumple 80 Yo creo años. que uno podría decir que está buscando rescatar a la izquierda. Exactamente. Y creo que sería un extraordinario presidente para el PRD. Ojalá, por el bien de la izquierda mexicana, sobre esto podría todo ser por una la cosa coherencia extraordinaria. entre su dicho y su actuar. ¿Qué les parece si rápidamente, porque el tiempo, como todo, es el que se nos viene encima, lo que está pasando en Michoacán? Que ahí es incoherente el tema. No está pasando nada, dice Fausto Vallejo. No, pero ese es el único No, dice que solo en algunos municipios. Pero además es el único que lo dice, porque vaya la violencia del fin de semana. Wow. Que al día siguiente había 3 detenidos y 2 muertos en enfrentamiento. Gasolineras, es una reacción comercios. importante de inteligencia. Pero el Estado,
cuando llega Vallejo de regreso de su trasplante hepático y se va Reina, pasaron 48 horas y vino una reacción virulenta contra el gobernador actual, que dice, como bien señalas, ¿no? No Parece sabemos, un si es poco contra, de... no sabemos si es contra el gobernador o fue en contra de los policías comunitarios que trataron de entrar a ¿Por qué Apatzingán. esperarse tanto si fueran las policías comunitarias? Hay muchos No, sí se ve factores. revancha. Está muy, digo, es muy raro que se va Reina, entra Vallejo y págatelas de veces. No, pues están, te digo, ¿Por qué cuando Reina no pasó eso? La pregunta es válida, pero en los hechos es también confirmada de que la violencia no llegó a estos niveles. Más Mira, bien, la guerrilla como actuó, porque es táctica guerrillera, de los explosivos, del de estar cubiertos con gente armada en lo que volaron un muro para entrar a instalaciones de la CFE. Dejar a 400,000 personas sin luz es un acto... Mira, yo tengo otra interpretación. Acuérdate que ese mismo día entraron policías comunitarias que ni siquiera son de Apatzingán a decir, nosotros vamos por templarios. Entraron a Apatzingán. O sea, no podemos quitar eso. Porque tienes que precisar cómo entraron. Desarmados. No, pero entraron con apoyo del ejército. Pero ¿qué negocio tienen las policías comunitarias que no son de Apatzingán a ir a corretear templarios? Al menos desarmados. Vamos por ustedes y no corran. Todo es rarísimo. Pero acompañados por el ejército. Eso es una cosa. Ahora, y la otra cosa que es muy extraña es, no extraña, sino en términos de crear procesos de negociación, es, te vienes de regreso, gobernador, te vamos a recordar quiénes somos, y bolas empiezan a volar sobre concluir, nos quedan 10 segundos. La ley es para que se aplique. Y lo que hemos visto es que en Michoacán la aplicación de la ley, por no decir laxa, no existe. Oye, aquí en México parece que la ley es para que se vea. Por encima de la ley es el discurso. Oye, la gente, ¿escucharon? Raúl dice que la ley es para aplicarlo, la gente. Bueno, ¿Nos escuchan? Que ojalá se aplique, porque no tenemos de otra. Este es un país de leyes. Estamos en un estado de derecho. ¿Y sabe usted en la calle de leyes, y dónde está el derecho? No pasa nada. No pasa nada. Gracias a todos. Buenas noches. Los veo mañana en unas horas en el primer Vean, café Ana María. a las 7 de la mañana aquí en Proyecto 40. Y en una semana, aquí mismo, en esta mesa, esperamos. sin Ana María, porque ya nos anunció. No, yo ya no.